De salir de mi tierra me dijeron, ese es un lugar de muerto, es un lugar donde los pastores, evangelistas, misioneros mueren, pues no hay un avivamiento espiritual. Al español es más que nada siempre con un mensaje directo al corazón de la persona, confrontándole con la verdad. Porque el español, si tú le dices, por ejemplo, Jesús te ama, te va a decir a ti también. Pero no hay un cambio. Entonces, ¿cuál es el trato hacia la gente española? Es un trato con la palabra. Mi primera experiencia sobrenatural fue en un ayuno de 7 días. Me había convertido 2 días antes, pastora. Wow. Había dejado todo, droga, alcohol, mujeres, todo, porque le dije que me hablara. Le dije, ya me hablaron, pero yo quiero que ahora me hables tú. Y agarré una Biblia que me había regalado una... Un día más, es un podcast nuevo, pero algo diferente que vamos a hablar hoy, y es algo que va a impactar tu historia y va a impactar también a nuestra propia historia. Pues vamos a compartir de cosas sobrenaturales, experiencias donde la mano del Espíritu Santo siempre estuvo activa en nuestras vidas, y son cosas que tal vez para ti sea locura, pero queremos decirte que para nosotros es el poder vivo operando todavía aquí en la tierra. Así que bienvenido, Pastor Rafael. Bienvenido, Evangelista Iván. Es un placer poder compartir con ustedes este momento de podcast y poder escuchar las experiencias que ustedes han tenido. Wow. Así que yo quiero comenzar con uno de los dos. Yo sé que los dos tienen experiencias maravillosas, pero voy a comenzar contigo, Iván, porque hace 21 años, cuando yo llegué a esta tierra, me di cuenta que era una tierra donde había sequedad espiritual. Y antes de salir de mi tierra me dijeron, ese es un lugar de muerto, es un lugar donde los pastores, evangelistas, misioneros mueren, pues no hay un avivamiento espiritual. Cuando llegué, sí, lo comprobé, verídicamente, San Sebastián, el País Vasco, era un lugar de sequedad, pero hoy podemos decir que Dios está trayendo gente viva, gente de fuego, gente que está en el mover espiritual, y me sorprende que tú, siendo originario de aquí, un español, pueda hoy compartir ese poder sobrenatural con nosotros. Amén, amén. La verdad es que sí, la verdad es que no es igual, ¿verdad? Cuando te lo cuentan a cuando lo vives, más siendo de la tierra, siendo aquí ciudadano español y viendo de que realmente el español es muy diferente, ¿vale? Por eso tenemos que analizar varios puntos aquí. La gente cuando quiere predicar o quiere convertir a los españoles, ellos creen que lo pueden convertir de la forma que ellos creen, ¿verdad? Y antes hablamos con el profeta acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? El saber conocer los tiempos, los lugares, los sitios y qué estamos enfrentando. Más que nada saber en qué territorio te estás metiendo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hubo un tiempo donde, por ejemplo, la gente latina se llevó un gran disgusto acerca del español, porque es como un predicado en un cementerio, y es verdad. Y yo como español sé cómo es mi gente y es como predicarles. Ellos son como fantasmas a la hora de Jesucristo. Ellos no quieren saber nada de Dios y aparte a ellos les cuesta creer demasiado ya por todo lo que viene arrastrando por los antepasados, las generaciones pasadas, y son gente muy altiva, gente muy dura, gente muy complicada a la hora de aceptar al Señor Jesús. Pero sí que es verdad que estamos entendiendo en este tiempo que ya no es ese cementerio del que se hablaba, ¿verdad? Que es tiempo de poder conocer la forma de cómo predicarle a la gente española, a la gente autóctona de aquí, ¿verdad? ¿De qué forma, por ejemplo, pastor, yo como español, puedo llegar al corazón de ellos, ¿verdad? A este supuesto cementerio que dicen que es un cementerio, pero no es un cementerio. Sequedad espiritual. No, es una estrategia. La verdad es que la forma de predicarle al español es más que nada siempre con un mensaje directo al corazón de la persona, confrontándole con la verdad. Porque el español, si tú le dices, por ejemplo, Jesús te ama, te va a decir a ti también. Pero no hay un cambio. Entonces, ¿cuál es el trato hacia la gente española? Es un trato con la palabra de verdad, para confrontar y dejar que el Espíritu de Dios venga convenciendo de pecado a la persona en sí. Es una forma también de entender o analizar también, ¿verdad?, en la dimensión del Espíritu, cómo debemos nosotros orar y cuál es la oración necesaria, ¿verdad?, acerca del pueblo español, cómo llegar al corazón de ellos. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Sí, gloria a Dios. Rafael, viniendo ya siendo un ministro a España, porque ya trabajabas en Venezuela, ministraste en otros países también,
llegar a esta tierra. Sé que también es parte de tu tierra por orígenes, por tu madre es española. Soy español por mi madre. Por origen materno, pero claro, criado en Latinoamérica con el fuego del espíritu prendido, ¿verdad? Y venir a esa tierra, ¿cuál fue tu experiencia al encontrarte con ese choque, ¿no? Porque es como un shock de cambio a la hora de la adoración, de cambio a la hora de la entrega, de la pasión con Cristo. ¿Cómo lo llevaste? Sí, bueno, de verdad, sabes que cada región hay una potestad, hay un principado el cual gobierna. España por muchos años, pastora, ha estado gobernada por los mismos espíritus que operaban en la Grecia antigua, que llevaban a las personas a razonar todo lo que es espiritual. Pero yo creo que para este tiempo, por eso Dios está levantando gente, no voy a encajarlo solamente latina, pero gente de fuego, porque mi hermano es un hombre de fuego y no nació en Latinoamérica. Pero sí personas de fuego, personas que tienen un rema, una palabra del Espíritu, personas que tuvieron, pastora, una experiencia sobrenatural con Dios. Y que tú a esta gente no le puedes llegar con cualquier sermón, ¿sabes? No, porque están asqueados de la religión. El problema es que la Iglesia Católica está bastante manchada aquí. Y la gente no es que no quiera saber de Dios, es que no quiere saber de religión. Eso es. Y tenemos que presentar a un Cristo vivo. Mira, una de las cosas que yo le decía a Dios cuando comenzamos este ministerio, CME, yo me di cuenta que, como bien decían ustedes, al español no se le conquista con palabrería. Así es. Ni con sermones muy teológicos o muy filosóficos. Al español se le conquista con lo sobrenatural. Y Dios me remontaba al tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino a predicar a la tierra, vino un tiempo de fariseos, donde la religión fariseísta era la que gobernaba. Entonces, ¿cómo fue que Jesús impactó a un territorio donde estaba desde el tiempo de Abraham, arraigado en la religión, arraigado en el pensamiento, la ley doctrinal, cómo él quebrantó a través de lo sobrenatural, de los milagros, de los prodigios y de las señales? Fue la única manera de que Cristo pudiese entrar, pudiese quebrantar y pudiese impactar a toda esa generación que le vio predicar. Entonces, bajo esa luz que el Señor trajo a mi pensamiento, yo dije, espérate, Dios, necesitamos impactar ese territorio con lo sobrenatural. E incluso se me ha hecho difícil comunicarle al equipo que lo más necesario es lo sobrenatural que está sucediendo en la iglesia y que eso es lo que tenemos que comunicar, tenemos que transmitir, tenemos que dar, porque tú sabes, hay gente que viene de, no, qué vergüenza, la gente no va a querer, la gente no va a querer ser grabada, la gente no va a querer que le vean llorando. Entonces yo dije, Padre, ayúdame a cambiar la mentalidad de esa mente racional a llevarla a lo sobrenatural que tú estás queriendo hacer en España. Y me doy cuenta que las iglesias de fuego que hay ahora mismo aquí en la ciudad de San Sebastián son iglesias donde realmente estamos viendo que Dios está trayendo vidas y las está acoplando de una manera extremadamente maravillosa. Entonces, ¿dónde está el secreto, creo, para España? En lo sobrenatural. Así es. Esta mañana pudimos también experimentar, ¿verdad?, cómo la gente que no conoce al Señor, las manos fueron cubiertas por polvo de plata, vimos gente liberada, gente que se acercó, gente sensible a la voz de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor en esa tierra de España, ¿verdad?, impactar al español con su poder. Porque ellos son gente demasiado arrogante y muy reacia a lo que es el Espíritu de Dios. Por eso es lo que dije antes, ¿verdad?, y vuelvo a reiterar otra vez, a ellos hay que hablarle con la verdad, con el pecado que ellos tienen. O sea, la palabra de confrontación realmente no es para herir a personas, sino para que ellos vean realmente que están en un error grave. Y es así. Y el español tiene que ser ganado así y con el poder de Dios, obviamente. Claro. Yo fui ganado con el poder sobrenatural de Dios como español también. Exacto. Tú, si no hubieses tenido esa experiencia, claro, por supuesto, de estar en una habitación y ver el reflejo de la luz de Cristo, ver la presencia de Él, tú no hubieses sido impactado aún cuando acababas de escuchar un sermón en una iglesia. Yo creo que lo que te transformó a ti, bajo el testimonio que ya nos compartiste, fue ese encuentro lo sobrenatural de Dios. Y mira, la vida de Pablo, un hombre de mente racional, totalmente intelectual, un hombre que tenía una capacidad de raciocinio que yo creo que pocos. ¿Cómo es que él fue impactado y cómo se quebrantó todo ese pensamiento de Pablo? A través del encuentro directo, de la experiencia sobrenatural. E incluso el Señor tuvo que dejarlo ciego
para que él pudiera experimentar lo que eran los milagros sobrenaturales a través de la mano de, ¿sí? Entonces, eso impacta a las vidas. Y creo de verdad, creo que ese es el camino que todas las iglesias que nos estén escuchando o todas las personas que van a escuchar este podcast, donde tenemos que centrarnos y enfocarnos. Amén, claro que sí. Ese Pablo del que estás hablando, antes llamado Saulo, él había escuchado, mis amados, él había escuchado por mucho tiempo de que se estaba predicando de un tal Jesús. Un Jesús que levantaba muertos, un Jesús que sanaba enfermos, que traía salvación. Pero resulta que este mismo Saulo perseguía a los cristianos. Pero hay algo que me impacta, pastora, es que ya él había escuchado de Jesús. Sí, claro. Pero todo cambia es cuando el Jesús del que escuchaba es el que lo llama a él. Ya, se le revela. No es lo mismo que a mí me hablen de Jesús, a que a mí me presenten a Jesús. Cuando vino Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron esas palabras todo lo que él necesitó para que su vida cambiara. Es tremendo, ¿verdad? Amén, así es. Ahora, yo quiero escudriñarles un poquito a ustedes dos, porque yo sé que tienen también experiencias sobrenaturales. Igual ustedes me pueden preguntar a mí, ¿se pueden vengar? ¿Se pueden vengar? Yo quiero que me cuente, Rafael, ¿cuál fue tu primera experiencia sobrenatural? Wow. Gloria a Dios. Estaba esperando por 11 años esa pregunta, exactamente se la ha dado muy poco. Pero mira, mi primera experiencia sobrenatural fue en un ayuno de 7 días. Me había convertido 2 días antes, pastora. Había dejado todo, droga, alcohol, mujeres, todo, porque le dije que me hablara. Le dije, ya me hablaron, pero yo quiero que ahora me hables tú. Y agarré una Biblia que me había regalado una mujer que se llamaba Pastora, y es pastora. Pastora. Y ella me dijo, un día la vas a necesitar. Y yo agarro la Biblia y yo le dije, pues, si tú eres el Dios que me están hablando, ¿verdad? Pues háblame. Hoy, le dije. Y donde yo ponga la punta de mi dedo, pues háblame ahí. Le hago así, rágata, y de las 1300 y pico de páginas que habían allí, me aparece Proverbios capítulo 5. Amado, en Proverbios capítulo 5 me marcó y decía, yo estaba separado de mi esposa, mujeriego, como todo hombre del mundo. Lánceme piedras, estaba en el mundo. Y me decía el versículo, amado jovencito, era muy joven en ese tiempo, acuérdate de mis sabios consejos para que cuando seas grande no digas pobre de mí, hoy estoy al borde de la desgracia. Acuérdate de los sabios consejos de aquellos que te hablaron, porque ellos te apartarán de la muerte. Apártate de la mujer infiel, porque sus labios son dulces como la miel, pero sus pasos te llevan a la muerte. Enamórate de la mujer de tu juventud, que es como una linda venadita, y deja que su amor y sus caricias te hagan feliz. En ese momento yo me caigo de rodillas, pastora. A los 2 días me voy a un ayuno de 7 días. A un monte, así como aquí, una finca. Y yo ayunaba. El segundo día quería salir corriendo del hambre que tenía. Pero oraron por mí y vencí. El 7º día, ese es un ayuno total. Solamente tomaba agua. Y el 7º día, a las 4 de la mañana, la gloria sea para Dios, mis ojos se abrieron. Y yo fui sacado del cuerpo. Yo sé que para muchas personas en las redes esto va a ser locura, pero para los espirituales esto será de bendición. Fui sacado del cuerpo y me encontraba en un lugar hermoso, blanco, más blanco que ese cielo. Y veía cómo bolas de fuego venían hacia mí, pero un escudo como el de los romanos, cuando chocaban contra él, se apagaban. Yo no sabía sobre Efesios capítulo 6, que dice que sobre todo toma el escudo de la fe, con el que taparás los dardos del enemigo. Pero en ese momento siento temor y busco ayuda, y cuando miro a la derecha, bendito sea Jehová, que veo a la derecha y está un ser resplandeciente. Para todas las personas que están escuchando allí, sí, Dios es real. Dios es real. Y Dios se quiere revelar. Se le reveló a Ezequiel, se le reveló a Isaías, y también se le puede revelar a cualquier pequeño como a mí. Y vi ese ser allí sentado, blanco. Era tan grande, pastora, tan grande, que una montaña de estas quedaría pequeña. Yo me vi tan pequeño, yo no podía pasar del tamaño de aquí, de sus pies. Yo veía algo muy inmenso. Tenía, como dice la Biblia, un traje blanco que cubría todo el templo allí, el piso donde estaba.
pero no podía verlo desde aquí hasta acá, porque esto de aquí arriba era puras nubes, era como una neblina muy densa y una gloria. Y salió una espada de su mano derecha de doble filo, como tal cual lo dice la Escritura, y todo eso que me atacaba fue arrasado. Wow. Y me levanté empezó eso a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana me levanto. Oh, gloria a Dios. Esa visión yo te la cuento así, fue como que si fueran 10 minutos, pero había pasado más de una hora. Y cuando yo me levanté ahí, tú te puedes imaginar cómo yo quedé. Alterado. Es que no podía ser el mismo. Sí. Mira, yo quería, Iván, tú me entiendes también, pastora. Wow. Yo tocaba a la gente y yo les decía, ¿qué siente? Dame la mano. Y yo le decía, ¿qué siente? Y corriente, ¿sientes el fuego? Sí, sí, lo siento. A mi esposa en las madrugadas me paraba. Estaba enamorado. Está enamorado. Pero la clave es seguir estando enamorado de él. Así es. Porque le decía a uno de tus discípulos, hoy que hablábamos un poquito de esos temas, creo que a él, o no sé si fue a ti, que la clave no es vivir de una experiencia pasada, o de muchas que hayas tenido, sino de vivir un presente continuo con Dios. Te marca, te dimensiona y jamás vuelves a ser el mismo. No, nunca más. Wow. Para tú ser apóstol de Jesucristo, tenías que ser testigo de Él. Sí. Amén. Para que Dios te envíe, tú tienes que ser testigo de su poder. Y por eso creo que Dios en este tiempo está levantando personas que quizás no son muy conocidas en el mundo, pero en el cielo sí. Amén. Amén. Así es. Tienen renombre y Amén. nombre. Sí. Y tú, Iván, aparte del encuentro que tuviste sobrenatural en tu conversión, Sí. cuéntame otra más que te haya impactado y que tú digas, Dios, yo quiero volver a pasar por ahí o quiero volver a experimentar eso y estás deseoso de volverlo a vivir. Sí, pastora, yo la verdad es que he experimentado la humildad y la bondad de Cristo en mi vida. He visto a un Dios siendo tan grande, ¿verdad? Como dice el hermano, que cubre las faldas del Señor, dijo Isaías, cubrían todo el templo entero. Y por encima de él volaban los querubines, ¿verdad? Cantando Santo es el que vive. Dice que sus pies son como de mármol que rompen sobre la tierra. De ver a ese ser tan grande, majestuoso, ¿verdad? A ver a un Dios que estaba conmigo en el coche, haciéndome que una libreta que yo tenía... O sea, espera, ahí, para yo enterarme, Dios estaba contigo en el coche. Sí, Él estaba conmigo en el coche, ¿ok? Y ¿sabes por qué? Porque yo estaba repasando una oración en mi primer comienzo, que yo no sabía orar, me daba vergüenza, me escondía de la gente para orar a mi coche, ir a mi coche a orar, y yo escribía lo que decía Gigi Ávila, lo que decía Juan Carlos Harriga, esos son mis comienzos. Y yo lo escribía, y lo que ellos oraban, yo buscaba oraciones por internet, pues se ve que Dios vio mi intención también de repetir las oraciones. Y yo en ese momento, perfectamente, en mi coche hubo una explosión tan fuerte, cuando yo abrí mis ojos era una nube de gloria. ¿Y por qué digo que Dios estaba ahí? Porque yo comencé a sentir un fuego en mi cabeza, yo comencé a intentar taparme la boca, yo no podía, mi boca iba sola, y de repente comencé a orar de la forma que yo no creía, que nunca podía orar, porque me sentía menos que los demás a la hora de orar, hermano. Y entonces se me fue aplicado. Hay gente que dirá, hermano, sí, también hay un don para saber orar con discernimiento. Y desde ese día se me fue aplicado la oración en mis labios. Wow. Ya no me faltaba ni la libreta, ni el boli, ni apunte, ya sabía orar. Fue un toque, por eso digo, la humildad de Dios. Sí. Él estaba contemplando lo que yo estaba haciendo, Él estaba viendo cada momento de lo que yo hacía en mi casa, el tiempo que me dedicaba a escribir, lo que me costaba, o sea, Él estaba viendo mi debilidad para luego fortalecerse Él y decirme, escucha, yo te lo voy a dar porque yo quiero. Un Dios manso, un Dios humilde. Amén. Una persona tan amada, tan querida, que se está fijando en los pequeños defectos de nosotros para poder hacerlos fuertes, esos pequeños defectos, Gloria a Dios, o perfeccionarlos también, ¿verdad? Entonces, eso fue una... Y bueno, hablando del tema del tiempo también, sí. Cuando tuve la explosión y me intentaba tapar la boca porque acabo de recibir el don de lenguas y les digo, hermano... ¿En ese momento? Sí, en ese momento. ¿El Espíritu Santo te bautizó en el coche? Sí, aparte de las lenguas, claro, cuando yo me tapaba, yo no sabía lo que estaba diciendo y tenía miedo de lo que hablaba, porque estaba como, no me controlaba y quería controlarme yo mismo, pero yo no podía. El Espíritu estaba sobre mí. Yo no podía, no había un control sobre mí. Y aparte estaba orando, como yo estaba apuntando, pero ya sin la libreta, ya sabía orar. y ahí fue un toque de Dios sobrenatural. Era las 9:30 de la noche, señores, para los que están ahí. 9:30. Yo perdí el conocimiento en absoluto y escuchaba, después de todo esto, escuchaba un cántico angelical. Cuando abrí mis ojos eran las 4:30 de la madrugada y fue un segundo, hermano. La explosión fue un segundo. Sí. Wow.
O sea, desde las 9 hasta las 4 de la madrugada tú no fuiste consciente de lo que estaba... Nada. Entraste al Kairos de Dios. Al Kairos de Dios. Saliste del tiempo humano. Del tiempo humano y entraste al... Wow. Increíble. Pastora, edifíquenos a usted. Ahora edifíquenos con sus experiencias. A ver. Mira, una de las experiencias sobrenaturales que a mí me marcaron y entendí lo que es que Dios te saque de tu cuerpo y te transporte. Ahí entendí la experiencia de Felipe. Ahí se me reveló la experiencia de Felipe de una manera tan tangible. Estábamos en una vigilia, era adolescente, estábamos en la vigilia, estábamos en el ministerio de liderazgo más los pastores y su familia. Y dice el pastor, en esa vigilia era vigilia de oración. No es la vigilia que ahora cantamos y adoramos, no, vigilia de toda la noche de oración. Sí. Y estábamos, dice, pónganse en un círculo y vamos a orar. Yo voy, comienzo a orar, de repente es como que yo me salgo de mi cuerpo. Yo no supe el momento que yo salí o abandoné mi cuerpo. Y aparezco, que luego me enteré dónde es que yo estaba, y te voy a decir por qué. Estaba en una ciudad, San Francisco, en Estados Unidos. Yo pasé el puente de San Francisco y comencé a caminar hasta llegar a una mansión. Cuando yo comencé a entrar a la mansión, habían cuadros maravillosos. Esa gente era millonaria, archimillonaria. Llegamos hasta el jardín de la mansión y había allí una mesa donde estaba una niña acostada y un montón de demonios y legiones alrededor de ella haciendo círculos. Qué fuerte. Cuando yo me arrimo al círculo de los demonios, veo que viene la hija del pastor y se acerca también a ese mismo círculo. Y viene la voz de Dios y dice, ustedes hoy van a libertar a esta niña, porque yo no voy a permitir que se la entreguen a Satanás. Tremendo. Comenzamos a guerrear ahí por la niña. Como era mi primera experiencia sobrenatural, no comprendía lo que yo había vivido. Cuando terminamos de guerrear, yo vuelvo a mi cuerpo. Y cuando vuelvo a mi cuerpo, yo me quedo asustada porque digo, ¿qué pasó? O sea, como tú dices, allá es como un lapso de tiempo largo, pero en la tierra es corto. Sí. Y yo me quedo callada y comienzan a hablar todos. Yo me quedo callada porque yo no sé qué es lo que me ha pasado. Ajá. Yo no estoy entendiendo todavía lo que yo estoy viviendo. Y comienza la hija del pastor y dice, tuve una experiencia sobrenatural. Dios me llevó, dice ella contando, Dios me llevó a una ciudad de Estados Unidos y era el puente de San Francisco. Dios mío. Y Dios me llevó a una casa donde una niña iba a ser entregada a Satanás. Y Dios me habló ahí que yo iba a guerrear por esa niña. Cuando ella comienza a contar toda la experiencia, yo le digo, yo también estoy ahí y te vi cuando tú te acercaste. Son cosas que para la gente no tiene lógica, es ilógico, no tiene normalidad, pero es que ese es el poder sobrenatural de Dios, eso es lo que Dios nos permite vivir. ¿Sí? Y yo creo algo maravilloso, siervos, y es que lo puedo ver en ustedes también, es que cuando Dios comienza a hacer un llamado en tu vida y lo comienza de una manera sobrenatural, todo tu ministerio, todo tu llamado siempre se va a mover de la manera sobrenatural. Sí, así es. Amén. Porque luego tenemos cada uno de nosotros experiencias que contar que para otros sería como, no, eso es locura. O no te creen. Y ahí iba, porque después de esa experiencia, y yo quiero que las personas que están escuchando, pastora, sean retadas, porque esto a Dios se le busca. Y hay que retar. La Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Así es. Hay personas que están buscando a Dios, pero quizás lo están buscando con los motivos y de la forma incorrecta. Sí. A Dios se le busca con el corazón. Hay procesos, sí, pero en medio del proceso el corazón tiene que buscar con todas sus fuerzas. La Biblia dice en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis. Escucha, para el que me escucha, me buscaréis. Quiere decir que Él te está incitando a que lo busque. Y me hallaréis. Wow. O sea, hay un momento donde sí lo vas a hallar, porque a veces lo buscamos y no lo hallamos, pero hay una forma de hallarlo. Y dice, y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí. Él sabe cuando le buscamos por buscarle, cuando vamos a la iglesia solo porque hay que ir el domingo, o cuando vamos porque
anhelamos estar con Él. Cristiano rutinario. Sí. Sí, el cristiano rutinario, el cristiano que va por escuchar, porque sabe que es la verdad, sabe que es la única manera de salvar su alma, pero que realmente no quiere, no tiene anhelo, no tiene deseo de encontrarse más allá con ese Dios que le llamó. Así es. Y a partir de ahí, Iván, después de esas experiencias sobrenaturales que uno tiene, uno sale encendido. Sí. Uno quiere ponerle la mano a todo el mundo. Y uno quiere más. Uno sale, quiere, incluso uno a veces los enemigos, el diablo te ataca de una forma muy fuerte porque obvio tú no sabías nada de esto de cubrirte, de levantar un ejército que esté orando por ti. Y pastora, yo me iba a los hospitales. Sin cobertura. Me iba sin cobertura, sin que un pastor orara por mí y le predicaba a todo el mundo allí. Pero sí, empecé después de estas experiencias a ver la mano de Dios en milagros, en señales, prodigios. Mira, hemos visto tantos milagros, pastora. Yo creo que la palabra de Dios la experimentamos a través de la experiencia en lo sobrenatural. Sí. A mí también me pasó algo maravilloso. Estaba yo en 40 días de ayuno y oración. Wow. Con un poquito de agua, sin comer nada los 40 días. Sí. Y hay una hermana de la iglesia que iba a dar a luz y le digo, Dios, permitime salir del retiro, porque yo me encerré 40 días y 40 noches en la iglesia, y le digo, permitime para yo ir a conocer al bebé e ir a orar por él. Esto es increíble, yo entendí la palabra cuando la mujer samaritana fue a dar el mensaje, pero también cuando la mujer del flujo de sangre dijo, yo voy a tocar el manto. Wow. Increíble. Voy para allá. Y yo no es que vamos a hacer una oración fogosa ahí no, estamos allá hablando, de repente, digo, el Señor está con ese niño, me toca la madre del niño. Yo sentí que un poder salió de mí. O sea, yo nunca había sentido cómo el poder salía de mí de esa forma. Cuando yo siento que el poder sale de mí, porque lo siento de manera física, pero también espiritual, le digo, ahora entiendo el mensaje. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Y cómo es cuando tú anhelas lo sobrenatural, anhelas al Dios de lo sobrenatural, Él te hace que tú experimentes en los mismos pasos, en los mismos andares que Jesús vivió. Porque el mismo Jesús dijo, cosas mayores vosotros vais a hacer. Así es. Yo nunca me imaginé que a mí me iba a pasar eso. Y la muchacha, la madre del niño, dice que ella sintió que se estremeció y dijo, ¿qué pasó? Wow. Sí, y te digo que no era una oración ahí. Sí, y es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hablaba el hermano Rafael, cuando vas con esa certeza, cuando estás enamorado de Dios, que ves a la gente por la calle, te ama, Dios te ama. Claro, tú acabas de recibir el amor de Jesús, te acabas de enamorar, y tú como has visto lo sobrenatural y que hay un reino de los cielos que acabas de conocer, que hay vida después de la muerte, quiere que todos se salven. Todo. Entonces, Dios te ama, acércate a Cristo, que tal, y ese era ese amor. ¿Y qué pasa? Que Dios está viendo nuestra ignorancia por un lado, acerca de la cobertura, pero nuestra disposición con todo el corazón, y entonces Dios lo va a hacer. Amén. Sí. Así es. Sí. Y lo que te dije antes, que yo no conocía, no sabía, pero el Señor me enseñó a orar en ese. Mi debilidad la convirtió en algo glorioso, ese pequeño defecto. Amén. Y yo creo que ahí Dios es cuando nos cubre, ¿verdad? Así que vas con la disposición de voy ahora por los enfermos y me da igual lo que venga, y vas con todo. Eso es, ese y es el mira amor que no por estamos Jesús. en ese monte hablando de lo sobrenatural por casualidad. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales en los montes? Sí, pastora, por eso yo. Sí. Los montes hablan de lo sobrenatural del Señor. Así es. ¿Cuántas veces hemos estado en los montes viviendo cosas sobrenaturales y no queremos irnos de los montes? Exactamente. Porque a mí me ha pasado este monte, es testigo de muchas historias mías aquí. Y yo he dormido por ahí, he dormido por allá. Entonces, este monte es testigo de una de las cosas que este monte es testigo, y voy a hablar para la gente que necesita inyectarse de fe. Porque tal vez hay gente que tiene que inyectarse la fe. Así es. Este monte donde ustedes ven aquí, el Señor me hizo que le diese 7 vueltas después de 3 días de ayuno y oración. Wow. Y yo dije, a la 7ª va a caer la gloria. A la 7ª aquí tiene que suceder algo maravilloso. Tú sabes, sin comer, sin beber agua, 3 días débil. Y tú dando 7 vueltas porque el Señor te manda que des 7 vueltas. A la 7ª no sucedió nada. O sea, ni los árboles comenzaron a moverse. Había algo más grande preparado. Calla. Yo me venía a preparar siempre antes de viajar a un país, me venía a preparar a este monte porque hay que ir preparado. Me voy para África a construir un orfanato con poco dinero. Cuando estoy allá yo comienzo a comprar materiales de construcción y yo digo, qué raro.
O sea, yo sigo teniendo dinero y yo ya llevo invertido mucho dinero aquí. Pero yo no llevaba ni 2.000 euros. Wow. Ni 2.000 euros. Y digo, qué raro, yo voy a ver mi libro de contabilidad y yo llevaba gastado más de 4.000 euros Wow. en material de construcción. Y yo dije, Señor, ¿cómo? Y viene la voz de Dios y me dice, lo que tú desataste en las 7 vueltas que te mandé a hacer era el milagro de la multiplicación. Sí, es verdad. Sí. Y el milagro de la multiplicación hasta el día de hoy me acompaña. Nosotros, Dios multiplica todo lo que pone en nuestras manos. Amén. Amén, así. Sí, eso es para la gente que tiene o necesita inyectarse de fe. Sí. Lo sobrenatural nos hace experimentar cosas que hacen que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra fe esté enfocada en aquello que Dios quiere Sí. que hacer en nosotros, pero también en nuestro entorno. Exactamente, Amén. profeta. Sobrenatural. Sí, Cuéntame de León. Con esa cerramos. Una más de él y una más de ¿cuál él y es, pastora? cerramos. ¿Cuál es? La de León, que viste en el monte. Otra experiencia de monte. Bueno, el monte ha sido un sitio que yo creo que he tenido, no sé, ya he perdido la cuenta. He perdido la cuenta de cuántas experiencias, ¿verdad? Pero sí que es verdad que también voy a añadir algo a la pastora. Sí que es verdad, yo he experimentado la gracia de Dios acerca de la economía también, ¿verdad? Sí. Ingresos de repente. Y siempre en momentos que yo, por ejemplo, he obedecido al Señor o he hecho caso a la voz del Espíritu Santo, o por ejemplo en momentos de necesidad de algún hermano, Sí. que nadie se ha enterado, pero yo he ido y he visto la mano de Dios resplandecer sobre mi vida de una forma increíble. Ahora, pregúntame, ¿de dónde viene ese dinero? Yo no lo sé. Pero Sobrenatural. en el banco estaba. Y el tema de la experiencia del león, bueno, eso es una de ellas. Yo creo Esa que fue en el monte, ¿no? Sí, yo creo que es flojita. Ahí- Esa no me la has contado, Ah, suéltala. pues ya está. Vamos a conocerla Gloria a Dios. ahora. Suelta. Pues en una de mis noches de búsqueda del Señor, ¿verdad? Como siempre estaba viendo la gloria del Señor, estaba orando y estaba orando en la parte de abajo y Dios me dijo, quiero que subas para la parte de arriba. Quiero mostrarte mi gloria y mi grandeza. Y en una de estas que me gusta postrarme delante del Señor, eran como las 3:30 de la madrugada más o menos, hora siempre donde Dios se manifiesta con poder y con gloria, ¿verdad? Y estaba postrado delante del Señor y de repente yo escuché un rugido fuerte en los cielos. Yo estaba escuchando un rugir fuerte en los cielos y me dijo, levanta tu cabeza. Yo escuché que me dijo, levanta tu cabeza. Y yo cuando levanté mi cabeza al cielo, yo vi en las nubes, voy a explicarlo así para que se pueda ver bien, vi en las nubes una cara, o sea, las mismas nubes hicieron una cara de un león gigante. Y yo cuando levanté mi cabeza y vi eso, yo quedé espantado. Tanta experiencia. Y escuché la voz de Dios que me dijo, yo soy el león de la tribu de Judá. Guau. Y yo estoy contigo. Y yo miré y me dije, wow. Cuando yo dije, Señor, ya, no puedo ver más esto porque es demasiado fuerte, ¿verdad? Cuando yo quité mi cara, cuando yo me marché y volví a mirar, yo ya no estaba. Y me dijo Dios, para que sepas, pues si vas a dudar, que esto era señal. Yo lo quité para que sepas que te lo enseñé y luego te lo quité. Fue señal para confirmarte que yo estaba contigo ahí. Wow. O sea, vi la cara del león de Judá en la forma de la nube plantada, pero gigante, un león gigante mirándome fijamente. Sus ojos mirándome fijamente, amado. Wow. Eso impacta, gloria a Dios. Impacta. ¿Se acordaba la pastora de esta Sí, me experiencia? acordé. Pero yo ni me acordaba ya, pero sí, hablando sí, del sí. monte, me acordé de que eso me contaste Wow. hace un Sobrenatural, sobrenatural. Y como estas, muchas más, claro, también. tiempo. Una tuya, Rafael. Pues sí, de- Con eso cerramos, con eso cerramos. Hay muchas experiencias de uno con Dios, pero me gustaría contar alguna en la que Dios se haya manifestado a través de uno bendiciendo a otra persona. Ah, muy bien, sí. Estábamos en una universidad donde estaba haciendo un trabajo evangelístico y de discipulado. Comenzamos con unos 20 jóvenes. Incluso una vez llegamos hasta ser 120 en una reunión. Muchachos que estaban atados por la brujería, se quitaban los collares, los pisoteaban, los quemaban, renunciaban a todo eso, eran libres. Pero algo que me impactó en el principio de mi ministerio, uno de los primeros milagros que vi, pastora, fue que me dicen, yo estuve hablando de la fe y me dicen, allí hay un joven que necesita que ores por su rodilla. Bueno, yo pienso que es cualquier dolor de rodilla, Sí. pero cuando lo veo la cosa era seria. Ah, El hombre, la rodilla se le había destruido y se le había ido hacia atrás. Él levantaba pesas y sufrió una lesión muy fuerte y había perdido la oportunidad de ir a un nacional y todo. Y era una universidad de deporte, de puros deportistas de alto rendimiento. Todos estaban así atentos, observando. Por eso yo les digo, no tengan miedo cuando sean retados a manifestar el poder de Dios, porque Dios respalda. Sí. Dios respalda. Allí
yo empecé a ver en el espíritu que él lo colocaba en el medio y yo dije, bueno, si es de Dios. Y viene alguien y me dice, vamos a ponerlo en el medio. Y yo dije, eso es de Dios. Cuando le pusimos la mano en la rodilla, yo mismo sentí como la rodilla crujió, pastora, hizo y se enderezó. Y le dije, en el nombre de Jesús, salta. Todo el mundo se quedó así, mirándose todos a los ojos. Y el joven, cuando da el salto y cae, todos pensaban que él se iba a derrumbar. Cuando cayó firme llorando y saltaba, salía corriendo, saltando. Todo el mundo empezó a cantar aleluya, porque nadie sabía cantar canciones cristianas. Lo único que cantaban era aleluya, aleluya, aleluya. Gente, bueno, eso fue tan impresionante que cubanos, brujos que eran entrenadores de las comunidades cercanas venían, se acercaban a escuchar. Wow. Fue impactante. Y han sido muchos los milagros y experiencias, pero ese fue uno de los que primero marcó mi vida. Yo creo que tendríamos que hacer un podcast, si tenemos que contarlas todas, tendríamos que hacer un podcast de muchas horas, de muchos días. Y qué bonito también que esto puede ser una ventana abierta para los chicos, que hagamos un día un podcast de milagros. Donde Dios ha hecho milagros a través de nuestro ministerio, a través de nuestras vidas, milagros sobrenaturales, porque los hemos experimentado también. Sería un buen podcast. Es importante que muchas personas que nos están escuchando sepan que nada de esto lo hacemos para exaltar la imagen de un hombre. Porque hay mucha gente por ahí dice, pastora, seguramente, sí, los súper espirituales. Pero no, nosotros no somos nada de súper, nada. Nosotros lo que simplemente somos vasos de barro. Así es. Para que la excelencia del poder de Dios esté dentro de nosotros. Así es. Y que otros puedan beber. Amén. Gloria a Dios. Así que a Dios siempre sea la gloria por todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Claro que si no estaría Él, no podríamos hacer nada. Imposible. Sería en vano ni vivir nada de lo que hemos vivido, ¿verdad? La experiencia. Pero esto reta a las personas a buscar a Dios. Así es. Y seguramente, pastores, ahí hay alguien que está deseando ser usado en lo sobrenatural. Amén. Sí, así que yo sé que ahí hay alguien que está deseando ser usado en lo sobrenatural, que está anhelando lo sobrenatural. Es animarte a decirte, no pierdas la fe, sigue insistiéndole, sigue buscando al Señor, sigue consagrándote para Él, sigue disciplinándote para Él, que Él va a hacer contigo aquello que Él ya diseñó. Porque si hay ese deseo y ese anhelo es porque ya Dios lo puso. Así es. Ese deseo ya lo puso, ese anhelo ya lo puso. En tu caso, tú anhelabas orar y Él vino a traerte la palabra rema en la oración. Así es. Entonces, todos aquellos que nos están escuchando, actívense, conéctense, busquen la intimidad, la relación, pero sobre todo, un cambio genuino y verdadero dentro de ti. Porque por mucho que tú ores o por mucho que tú busques, si no hay cambios genuinos, no vas a poder ser instrumento, porque Dios necesita vasos que sean limpios y vasos que sean de verdad amadores de su presencia. Y dispuestos como Jonás. Al final, bueno, hablamos un poquito, remontamos al principio, ¿verdad? Para toda esta gente que habla acerca de España, del cementerio. Para Jonás también era un cementerio en Nínive, hermano. Sí. Pero, para Jonás también, pero ¿qué pasó, pastor, ahí? Claro, Dios hizo lo que tenía que hacer. Claro, y al final Jonás tuvo que ir entendiendo de que nada es fácil en esta vida. Cuando Dios nos manda a un sitio donde es un valle de huesos secos, tenemos que responder ¿cómo? Primeramente buscando a Dios en la intimidad, pidiéndole dirección y yendo a impartir ahí donde más necesidad hay, que no está Dios realmente, ¿verdad, amado? Gloria a Dios para siempre. Así es. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro podcast. En TikTok, pues vemos si hay preguntas y respuestas que dar. Desearles que este contenido sea de mucha bendición para sus vidas y sobre todo que puedan inyectarte esa fe que queremos transmitirte. Así es. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Gracias, siervo, por estar aquí con nosotros. Amén.